Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una clase de economía. Como también voy a hacer en administración, un poco un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Hemos visto la unidad 1, en donde definíamos lo que era la economía, en donde definíamos lo que era micro y macro, ¿sí? Separábamos, conocíamos ese concepto básico, la diferencia entre micro y macro, ¿sí? En la unidad 2 íbamos a ver conceptos más micro, ¿sí? Específicamente oferta, demanda y mercado. Y en la unidad 3 vamos a ver los conceptos macro, ¿sí? Vamos a ver los indicadores, el flujo circular del ingreso y demás. Siguiendo en la unidad 1 habíamos visto el problema de la escasez, ¿sí? Por qué tomábamos decisiones, por qué los productos eran escasos, los bienes y servicios eran escasos, los que íbamos a analizar, y las necesidades eran infinitas. Luego veíamos clasificaciones de esos bienes económicos y luego, finalizando la unidad 1, veíamos la elección, ¿sí? La elección derivada de la escasez y cómo veíamos o analizábamos numéricamente la relación beneficio-costo. Eso era la unidad 1, para todos los chicos que se están incorporando. Para los que ya venimos desde hace un poco más de un mes, es un pequeño resumen de la unidad 1. Todas las dudas, siempre lo digo, en el horario de consulta. Pasábamos a la unidad 2, en donde analizábamos demanda y oferta. Ya vimos todo lo que es la demanda, por qué es su pendiente negativa, por qué es una función que depende de 3 factores subyacentes que hacen que se mueva toda la curva de demanda, por qué analizábamos en un gráfico precio y cantidad y cómo graficar. Eso todo lo pueden encontrar en las clases pasadas. Vuelvo a repetir, si tienen dudas, en la clase de consulta. Y pasamos hoy a ver la oferta, ¿sí? La oferta, que ya lo tengo acá graficado en la pantalla, una función creciente, ¿sí? Y también la podemos definir como la conducta de los productores y vendedores de un bien o de un servicio. Y esos productores pueden ser actuales o potenciales. La oferta se forma por esa misma conducta, por esa misma tendencia que tienen los oferentes, productores o vendedores. Son todos sinónimos. Algo que quiero analizar y lo voy a volver a explicar un poco con la oferta para que se entienda bien cuál es su movimiento a lo largo de la curva o de la curva, de toda la curva de oferta. Lo adelanto ahora. Un movimiento de toda la curva de oferta se produce cuando se modifica alguno de los 3 factores subyacentes. Habíamos visto en la demanda el factor subyacente del precio de los bienes relacionados, el ingreso de los consumidores o la moda, ¿sí? O los gustos. Moda o gusto es el mismo factor subyacente. Cuando se afecte uno de esos factores subyacentes, hay un movimiento de toda la curva de demanda, se traslada la curva. Bajo la misma pendiente se traslada en forma paralela la curva. Ahora, ¿qué sucede cuando se modifica el precio del bien que estoy analizando o las cantidades demandadas? Hay un movimiento a lo largo de toda la curva y lo vamos a volver a ver en el caso de la oferta. Es muy importante que entiendan esa diferencia. Un movimiento de toda la curva es cuando se afecta un factor subyacente y un movimiento a lo largo de la curva es cuando se modifica el precio o la cantidad de ese bien. Relacionándolo con la tarea que les había dado, una tarea que era para que la hicieran en casa, no era necesario que me la enviaban. ¿Qué pasaba cuando se modificaba, creo que era el precio de las gaseosas o el precio del agua, de las aguas saborizadas? ¿Qué pasa con el mercado de las gaseosas? En el caso de las aguas saborizadas, se modifica uno de los 2 ejes, el precio o la cantidad. Entonces,
Si yo estoy analizando ese mercado de las aguas saborizadas, se modifica y hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda, ¿sí? Porque se modifica el precio de ese bien, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Si estoy analizando ese mercado, es un movimiento a lo largo de la curva. Si estoy analizando el mercado de las gaseosas y para las gaseosas es un bien sustituto en las aguas saborizadas, se está modificando el precio de un bien relacionado, el precio de un bien sustituto. Porque yo estoy parado analizando el mercado de las gaseosas, para mí el agua saborizada es un bien sustituto, un bien relacionado. Se modifica el precio de un bien relacionado, para las gaseosas es un factor subyacente, es un factor que influye en mi demanda. Entonces hace que mi demanda aumente, se traslade hacia la derecha, muy importante, y hoy van a entender por qué la importancia de a la derecha y a la izquierda. Se mueve de forma paralela la curva hacia la derecha, ¿sí? Tiene la misma pendiente, no se modifica la pendiente de la curva, sino que simplemente se modifica hacia la derecha. Importante analizar eso. Y volviendo a la oferta o la definición de oferta es, viendo acá un poco el gráfico, voy a sacar un poco la cámara. La oferta es las cantidades de este bien, recuerden que las cantidades están en el eje X, que los oferentes o vendedores están dispuestos a vender a cada uno de los precios. Los precios están en el eje de las Y. Entonces, a una cantidad de este bien yo estoy dispuesto a venderlo a 2 pesos. Dos cantidades de este bien, me voy hacia arriba, donde toco la línea de oferta, me voy hacia el precio. Entonces, estas 2 unidades de este bien, estoy dispuesto a venderlas o a ofrecerlas en el mercado a 3 pesos. Y así sucesivamente con todas las cantidades. Entonces, oferta es toda la recta, ¿sí? Oferta es toda la recta que se forma con las distintas cantidades que estoy dispuesto a ofrecer o a vender a los distintos precios. 1 a 2 pesos, 2 a 3 pesos, 3 a 4 pesos, 4 a 5 pesos y 5 a 6 pesos. ¿Sí? Es importante que entiendan el sentido del gráfico y por eso es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque a medida de que aumentan las cantidades que estoy dispuesto a ofrecer, aumenta el precio a los cuales estoy dispuesto a vender. O al revés, a medida de que aumente el precio, estoy dispuesto a producir o a vender más unidades. Siempre recuerden que al ser el eje de las X, el eje de los números independientes, estos dependen de las cantidades X. Entonces, si estoy dispuesto a producir una, las voy a vender a 2 pesos. Si estoy dispuesto a vender 2, estoy dispuesto a venderla a 3 pesos. Y así sucesivamente. Por eso es creciente. Este punto que nosotros analizábamos en la demanda como ordenada al origen es el punto de inicio. Es decir, que a 1 peso yo no estoy dispuesto a vender ninguna unidad. Es mi punto original, es mi punto de inicio de la oferta. Y yo, algo que les agrego que no está en el cuadernillo, es el valor de nuestro costo. ¿Sí? Esto de 0 a 1, en este caso 1 peso, sería nuestro costo. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a vender o a producir al mismo precio que te sale. Entonces, a 1 peso yo vendo 0 unidades. Ahora, si yo lo incremento a 2 pesos, bueno, te produzco una unidad. A 2 unidades te lo voy a producir a 3 pesos. Y así sucesivamente. Es muy importante que reconozcan esto, el costo de producir estas unidades. Así podemos llegar a definir la oferta y vamos a diferenciar, igual que en la demanda, lo que es la cantidad ofrecida de lo que es la oferta. Uno
a 2 pesos es la cantidad ofrecida. 1 es la cantidad ofrecida a 2 pesos. 2 es la cantidad ofrecida a 3 pesos. Cada punto del eje X es la cantidad ofrecida a los distintos precios. Si yo sumo todas las cantidades ofrecidas a los distintos precios, se forma la oferta. ¿Sí? Entonces la oferta es eso, la suma de todas las cantidades ofrecidas a los distintos precios determinados por un lapso de tiempo determinado. ¿Sí? Siempre que definan oferta y demanda, agregue la parte del lapso de tiempo determinado. También ya lo vimos como una conducta de los oferentes o productores. Y ahora pasemos a cuáles son los factores subyacentes de la oferta. Siempre recordemos que, como ya mencionamos en la demanda, si se modifica alguno de los precios o alguna de las cantidades ofrecidas, existe un movimiento a lo largo de la curva. Si se modifica alguno de los factores subyacentes que vamos a mencionar, hay un movimiento de la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha es en este sentido, ¿sí? Si se mueve hacia la derecha, está aumentando y la vamos a ver en este sentido a la oferta, ¿sí? Donde muevo el cursor. En este lugar va a estar la nueva oferta si aumenta o se mueve hacia la derecha. En el caso de que disminuya la oferta, va a aumentar nuestro costo, por ejemplo, nacerá desde el punto 3, desde el peso 3, y se va a mover en forma paralela en este sentido, ¿sí? Como muevo el cursor. Se mueve hacia la izquierda, eso es cuando disminuye la oferta. Parece que se mueve hacia arriba, pero no, se mueve hacia la izquierda y ahí está disminuyendo la oferta. En el caso de que se produzca una modificación en algún factor subyacente y se mueva hacia la derecha, ¿sí? Va a aumentar, parece que se mueve hacia abajo, pero va a aumentar y se va a trasladar a la oferta hacia la derecha. En ese caso está aumentando. ¿Cuáles son los factores subyacentes de la oferta? Los factores subyacentes de la oferta son 3, iguales que los de la demanda. El primer factor subyacente es el precio de los insumos. El precio de los insumos es el precio de las materias primas, de aquellos productos que son necesarios para la producción de este bien, para la venta de este bien. Si aumentan mis costos, si aumentan el valor o el precio de mis insumos, nuestra oferta va a disminuir, es decir, se va a trasladar hacia la izquierda. Van a ser desde un punto más alto, nuestro costo va a aumentar y nosotros vamos a estar dispuestos a vender las mismas cantidades a precios más altos. Por eso nuestra oferta disminuye, se mueve hacia la izquierda. En el caso de que se mueva hacia la derecha es porque nuestros insumos, nuestros precios disminuyen. ¿Sí? El precio, de nuestros insumos disminuye. Se mueve hacia la derecha, yo voy a estar dispuesto a vender las mismas cantidades a menores precios. Por eso se mueve hacia la derecha. Parece hacia abajo, pero nunca digan hacia abajo, se mueve hacia la derecha. Igual que la demanda. Factor subyacente, se modifica el precio de los insumos, se mueve toda nuestra oferta. Y veamos los otros dos conceptos que son más fáciles, para mí son un poquito más fáciles los de la oferta. Los otros dos conceptos son la tecnología y el clima. Cuando hay un aumento de la tecnología o cuando se produce o puedo invertir en una mejor tecnología, generalmente nuestros costos disminuyen. Volviendo al caso que puedan haber en administración, en el caso de una bodega, si antes tenía 3 personas que cosechaban, ¿sí? Y incurrían en un costo de digamos 10.000 pesos, 15.000 pesos, no, estoy diciendo poco, digamos 20.000 pesos en toda la cosecha, ¿sí? Si nosotros invertimos en una máquina que pueda amortizar esos costos, tal vez la inversión obviamente inicial sea mayor, pero ese aumento de la tecnología puede hacer que se reduzcan nuestros costos, ¿sí?
cuando termine de amortizarse la maquinaria, nuestros costos van a disminuir. Es decir, que yo puedo amortizar, yo puedo disminuir nuestro costo y a su vez puedo ofrecer las mismas cantidades a menor precio. Disminuyo mis costos, bajo mis precios finales, obviamente, y puedo ofrecer las mismas cantidades a menores precios. Es decir, que mi oferta se va a trasladar hacia la derecha. Eso es la tecnología. Distinto es el caso de que se me rompa esa máquina y tenga que incurrir en alquilar una máquina. Bueno, obviamente un costo que no tenía en cuenta, y esta disminución en la tecnología o esta no me sale la palabra, volver a hacer este proceso, ¿sí?, de la cosecha, puede ser que aumente mis costos, puede ser que disminuya mi oferta. Luego pasamos al clima, ¿sí? Otro factor subyacente que también se ve, y ahí lo menciona el cuadernillo, en empresas que realmente se vean influenciadas por el clima. Porque si yo vendo autos, si yo tengo vendo electrodomésticos, si yo soy una empresa de servicios de internet, es muy factible que el clima no me influya. Ahora, si estoy en una empresa que es ganadera, si es una empresa relacionada a la agricultura, si es una empresa como es una bodega que produce vino, ¿sí?, el clima es un factor sumamente fundamental o que puede influir de manera directa en nuestra organización. Entonces, el clima puede hacer que disminuya mi oferta. Cae un granizo, cae una helada, ¿sí? Esto es fundamental, puede hacer que nuestra producción se pierda por completo, que afecte al producto, que se vea dañado, y puede ser que nuestra oferta también disminuya, ¿sí? Generalmente el clima afecta de manera negativa, la tecnología se utiliza para usarlo que nuestra oferta aumente. Generalmente no es necesario. Pero conocer estos tres factores subyacentes nos hacen ver cuál es el movimiento de toda la curva de la oferta. Recuerden, si alguno de estos factores subyacentes hacen de que aumente mi oferta, se traslada toda la curva hacia la derecha. Si hacen que mi oferta disminuye, se traslada toda la curva de la oferta hacia la izquierda. Si se modifica precio-cantidad, movimiento a lo largo de la curva. No se mueve la curva, es la misma curva en otro punto, ¿sí? Eso es muy importante que lo diferencien. Y para darles una noción, y hasta acá vamos a llegar, una noción básica de qué es el mercado. Voy a agregar algunos datos para analizar cuál es el mercado. ¿Cómo se forma el mercado? ¿Cómo es la interacción de la oferta y de la demanda? ¿Sí? Eso es el mercado, oferta y demanda, y determinan un precio y una cantidad de equilibrio. Es muy importante que entiendan qué es la cantidad y el precio de equilibrio. Es en el punto en donde se cortan la oferta y la demanda. En este punto hay un precio que es 5 y hay una cantidad que es 4. En esa cantidad coincide la oferta y la demanda, en ese precio coincide la oferta y la demanda. Si yo lo tuviera que definir, lo defino uniendo las dos definiciones de oferta y demanda. Es el precio de equilibrio, es aquel precio en el que los oferentes, productores, vendedores, están dispuestos a vender, a producir, y los consumidores están dispuestos a comprar. Es el mismo precio. Y a esta cantidad, la cantidad de equilibrio, es aquella cantidad en que los compradores o consumidores están dispuestos a comprar y los oferentes o vendedores están dispuestos a vender o a producir. Es esa cantidad de equilibrio donde se cruza la oferta y la demanda. Y nosotros vamos a tener que analizar cómo, de acuerdo a este mercado, vamos a hacer un montón de gráficos, cómo en este mercado se puede mover la oferta o
la demanda, ¿sí? La demanda, perdón, o la oferta. De acuerdo a estos factores subyacentes, de acuerdo a si se mueve el precio, las cantidades, ahí es donde empieza un poco el trabajo. Hasta hoy hemos visto lo que es la oferta, lo que es la demanda, por separados. Vamos a empezar a trabajar en las próximas clases cómo se forma el mercado, cómo se produce el mercado y cuáles son las modificaciones que puede haber. La clase que viene, jueves que viene, si Dios quiere, vamos a tener un nuevo trabajo evaluativo. Para los chicos que se han incorporado hace poco, es un trabajo que yo lo subo a primera hora de la clase, en el turno tarde a las 5, en el turno noche a las 7, y tienen una hora para poder resolverlo y enviármelo por correo. Luego yo los corrijo y les envío la nota por correo. Tienen una hora y en la hora siguiente yo les subo en la página la resolución. Hasta acá llegamos en economía. Cualquier duda me pueden consultar en el horario de consulta. Aprovechen para sacarse y despejarse todas las dudas de esto. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.